Bien, entonces vamos a seguir con agentes patógenos. ¿No? Y vamos a ver distintos agentes patógenos. Hoy vamos a ver dos temas. Uno es antimicóticos o farmacología de las micosis y el otro tema es antiparasitarios. ¿Sí? Vamos con el primero, farmacología de las micosis. Entonces, micosis es una infección provocada por hongos. ¿Sí? Los hongos son un grupo muy heterogéneo de organismos que son eucariotas. Son organismos eucariotas que constituyen un reino separado. Hay una diversidad enorme de hongos, tipos de hongos, que van desde microorganismos, ¿sí?, a organismos de muy gran tamaño, ¿sí? Metros. O sea, hongos que viven en la superficie del suelo, por ejemplo, y se pueden distribuir por muchos metros, no sé si, o sea, si no exagero, miles de metros cuadrados. Hay algunas especies de hongos que se distribuyen en esa superficie. Se distribuyen ampliamente en la naturaleza y cumplen distintas funciones, ¿no?, en la cadena alimenticia. Existen más de 100.000 especies de hongos y muchos son imprescindibles para descomponer, reciclar materia orgánica. ¿Sí? Pero hay algunos pocos, algunos cientos, que son capaces de provocar una infección y provocar una enfermedad en el ser humano, ¿sí?, y en otros animales también. Estas infecciones son las que llamamos micosis, y un gran porcentaje de esas micosis están provocadas por un grupo muy reducido de hongos. ¿Sí? Los hongos no son plantas, son un reino separado. Difieren de las plantas en su estructura, la reproducción, la nutrición, ¿sí? No tienen hojas, no tienen clorofila, tienen otro tipo de nutrición y de metabolismo. ¿Bien? Para ver un poco cómo es la célula fúngica, tiene algunas características que son importantes porque cuando veamos los mecanismos de acción que tenemos farmacológicos para combatir el crecimiento de hongos o destruir la célula del hongo, es importante saber cómo se compone la célula. La célula fúngica tiene una característica muy importante que es una pared, ¿sí?, una pared celular, ¿sí?, que es responsable de la rigidez, le da una cierta rigidez. Vamos a ver más adelante de cómo se forma esta pared. ¿Sí? Después tiene, entre la pared, después adentro de la pared tiene una membrana plasmática, ¿sí?, y bueno, después tiene algunas características que la diferencian un poco de la célula animal. Pero lo más importante y lo que le confiere más protección es la pared celular y algunas estructuras de la membrana celular que le dan estabilidad a la membrana, que son diferentes de la célula animal y que nos permiten farmacológicamente tener selectividad. Es algo de lo que venimos hablando bastante desde el primer momento. ¿Sí? Bien. Seguimos. Entonces, la patogénesis en humanos, o sea, mediante qué mecanismos pueden provocar un daño o una enfermedad en humanos. La infección es una de ellas, la micosis. ¿Sí? La micosis es infección por hongos. Acuérdense que la infección era la invasión a otro organismo, ¿ah?,
el agente patógeno logra instalarse, reproducirse, multiplicarse y genera la respuesta del sistema inmune. ¿Sí? En la micosis se provoca daño tisular, ¿ah? Procesos inflamatorios y competencia por nutrientes. De manera muy similar, pero muy similar a lo que venimos viendo, porque es un agente patógeno que está multiplicándose, pero no, los virus que vimos, ¿sí? Son parásitos intracelulares, los hongos no. Los hongos se establecen en los tejidos, compiten por nutrientes y provocan procesos inflamatorios, no se ponen adentro de la célula. Micetismo, hay otro tipo de mecanismos por los cuales los hongos pueden provocar una enfermedad en los seres humanos. Micetismo es intoxicación con hongos. Micotoxicosis es intoxicación con sustancias de origen fúngico, o sea, sustancias que secretan los hongos. Y también pueden algunos provocar reacciones alérgicas de hipersensibilidad. ¿Sí? O sea, hay distintos mecanismos. La micosis, la infección por hongos, es uno de ellos. Las micosis son infecciones, son infecciones provocadas por 3 grupos principales de hongos. Tenemos los hongos filamentosos, son estos, que se caracterizan por formación de este tipo de formas micelares. ¿Ah? Por ejemplo, los dermatofitos, los que producen infecciones a nivel de la piel, uñas, cuero cabelludo. ¿Sí? Después tenemos las levaduras verdaderas, que son hongos unicelulares, ¿ah? O sea, una célula fúngica, que provocan infecciones como las más profundas, como la meningitis o infecciones pulmonares. Y después hay hongos similares a las levaduras, que pueden formar filamentos de este tipo. ¿Ah? Y un ejemplo es la cándida, la candidiasis. Es una micosis común a nivel de intestino, boca y vagina. Hablamos de candidiasis cuando hablamos de que era uno de los primeros síntomas en el VIH, la candidiasis a nivel de la boca, por la inmunosupresión. Las micosis las podemos clasificar en superficiales, cuando se dan a nivel de las mucosas, piel, pelo y uñas. ¿Ah? Esas micosis superficiales se pueden tratar en general por vía tópica, ¿ah? O sea, vía de administración tópica, ¿ah? Cremas, ungüentos, y están, en general son las dermatofitosis, que ya comentamos, producidas por los micelares, y las candidiasis, que tienen mayor frecuencia, producidas por especies de género Candida. El otro tipo de micosis son las micosis sistémicas, ¿no? Profundas, donde el hongo se instala en un órgano y se puede diseminar por el organismo. ¿No? Estas se deben tratar por vía sistémica. Hay algunos tipos de hongos que provocan esas micosis. Los blancos farmacológicos, vamos a los blancos farmacológicos. Entonces, les decía hoy que la célula fúngica tiene en su membrana, su bicapa lipídica, ¿sí? Un componente característico que es el ergosterol. El ergosterol es un componente que está ubicado transmembrana, ¿sí? O sea, está atravesando la membrana, que le otorga estabilidad a la membrana plasmática, ¿ah? de la célula. ¿Sí? Esa estabilidad hace que la membrana pueda tener fluidez e integridad estructural. ¿No? En el caso de las células animales, el componente análogo es el colesterol. El colesterol en células animales es el componente que está en la membrana lipídica, en la bicapa lipídica, que otorga, que cumple esta función. ¿No? Abrir el chat porque no lo tengo. Integridad estructural, acá. No, está acá. ¿Sí?
sea, permite que la membrana tenga movilidad y cumpla determinadas funciones, ¿sí? Que son vitales para la célula. ¿Sí? La célula cuando se divide, se tiene que dividir, la membrana tiene que tener determinada fluidez y poder moverse sin romperse, ¿no? Esa resistencia se la da el ergosterol, ¿no? Y algo muy importante es que el ergosterol no está en células animales. En células animales tenemos un compuesto análogo que es el colesterol, ¿no? También así cíclico. ¿Sí? Bien, bien. ¿Sí? Entonces, como es un componente que es fundamental para la estabilidad de la bicapa lipídica de la célula fúngica y además está ausente en membranas de células animales, es un gran candidato como blanco farmacológico. El otro blanco farmacológico es la pared celular. La pared celular es una estructura compleja que recubre, o sea, por afuera de la bicapa lipídica, recubre la célula fúngica. Está compuesta por polisacáridos, glicoproteínas y lípidos. ¿Sí? Acá hay algunas. La pared tiene un componente muy importante que es la quitina, ¿sí? Que da mucha estabilidad, es un carbohidrato, ¿no? Por ejemplo, la quitina forma parte de el esqueleto, el exoesqueleto de los artrópodos, ¿sí? Por ejemplo, las arañas, los crustáceos, algunos insectos, y es un componente que es muy resistente, ¿sí? Y ese componente está presente en las células, digamos, en la pared celular, ¿no? Después hay otros componentes como los beta-glucanos, ¿sí? Son azúcares. Bien, ¿qué es la lisis osmótica? Acá dice que la pared protege al hongo contra la lisis. La lisis osmótica es, o sea, la concentración de sales, ¿sí? O de compuestos adentro de la célula genera una diferencia de presión. Es un gradiente de concentraciones que provoca una diferencia de presión osmótica, ¿no? Cuando tenemos una célula, tenemos un compartimento que adentro tiene una gran concentración de compuestos, sales, etc., esos compuestos van a tender a salir, ¿sí? Tienden a salir hacia el espacio extracelular, ¿sí? Ese proceso a veces la lisis es cuando hay salida de fluido y componentes intracelulares con rotura de la bicapa lipídica, de la membrana celular, ¿no? La membrana se rompe y sale el contenido intracelular, ¿no? Eso es la lisis, ¿no? La pared celular es una estructura que da resistencia a ese proceso. ¿Sí? Entre otras cosas, también es un mecanismo de defensa de la célula fúngica. ¿Ah? Bien, a ver si tengo algo más interesante para decirles de esto. Bueno, la quitina, la quitina fue descubierta fue descubierta no hace mucho, ¿sí? En el siglo XX, por un investigador, Albert Hoffman, que fue el mismo que descubrió, por ejemplo, el LSD, un químico que trabajaba en Roche. Si bien el ergosterol es un blanco farmacéutico, es un blanco, una diana interesante, la pared celular se ubica en el medio y ahí hay muchas veces los fármacos no van a poder generar un efecto
disminuyendo las concentraciones de ergosterol, la disponibilidad de ergosterol en la célula fúngica, si no son capaces de atravesar la pared celular. ¿Sí? La pared celular es un mecanismo de defensa del hongo. ¿De qué fármacos tenemos? Ergosterol. Me piden que repita. Básicamente tenemos ergosterol, dos blancos farmacológicos, de los que mencionamos acá, hasta ahora. El ergosterol, que es un componente que da estabilidad estructural a la capa lipídica, ¿sí? En la membrana de la célula fúngica, y después tenemos por afuera la pared celular. La pared celular es una estructura más compleja, compuesta por polisacáridos, glicoproteínas y lípidos, ¿no? Que da mucha resistencia y es un mecanismo de defensa de la célula. ¿No? Hasta ahora vimos eso. Entonces, ¿qué fármacos tenemos? Hay distintos grupos de fármacos que en este caso están clasificados de acuerdo a su estructura química. Vamos a ver en esta diapositiva cómo actúan, de acuerdo a su mecanismo de acción. ¿Sí? Entonces tenemos los antibióticos, ¿no? Tenemos antibióticos poliénicos y no poliénicos, ¿no? Después tenemos los azoles, después tenemos lipopéptidos y las pirimidinas floradas y las alilaminas. Eso es un poco lo mismo que dice en la diapositiva anterior. Vamos a ver ahora el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Los antibióticos, los poliénicos, rompen la membrana celular, ¿no? Los no poliénicos se unen a los microtúbulos intracelulares, deteniendo el proceso de división celular. Todas estas cosas las vamos a repasar ahora, estoy dando un adelanto, ¿no? Después tenemos otros compuestos que bloquean la formación del ergosterol en la membrana, ¿no? Como las alilaminas y los azoles. Los azoles es un grupo de fármacos muy utilizado, ketoconazol, fluconazol, miconazol, varios otros, bloquean la formación del ergosterol al inhibir una enzima que cataliza uno de los pasos en la síntesis de ergosterol. Los lipopéptidos equinocandinas inhiben los beta-glucanos de la pared celular, o sea que atacan la pared celular. ¿Sí? Y después tenemos las pirimidinas floradas que bloquean la síntesis de ADN. ¿No? Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. En los antibióticos poliénicos es porque tenemos esta estructura de dobles enlaces, ahí conjugados, por eso se llaman poliénicos. El característico es la anfotericina B, que es un antibiótico de origen natural. Es un producto producido por hongos. Se une al ergosterol, la anfotericina, su mecanismo de acción es unirse al ergosterol, provocando la formación de poros o canales en la membrana celular, aumentando su permeabilidad. Y como hablamos de la presión osmótica que existe, si se abren canales en la membrana celular, el contenido intracelular tiende a salir, ¿no? Lo que lleva a que la célula pierda componentes importantes, se despolarice, invierta la carga relativa que hay entre un sitio y otro. No nos concentremos en esto, pero es un proceso que puede llevar a la muerte celular, ¿no? Algo importante de la anfotericina es que debe atravesar la pared celular para provocar su acción, porque su acción se une al ergosterol que está en la bicapa lipídica, en la membrana celular. Entonces se tiene que atravesar la pared celular para llegar a su sitio de acción, ¿no? Muchas veces depende. La anfotericina va a ser fungostático o fungicida. ¿Qué quiere decir fungostático o fungicida?
como no vienen antibióticos todavía, no, creo que no tienen esta definición. Se dice que algo es un fármaco es fungostático si es capaz de detener el crecimiento del agente, del microorganismo. O sea, fungostático es detener el crecimiento de los hongos, ¿no? Fungicida es cuando directamente destruye la célula fúngica, ¿sí? O sea, fungostático detiene el crecimiento, detiene la proliferación. Fungicida mata, ¿no? Cuando vean antibióticos van a ver que tenemos antibióticos. Lo dieron en modo perfecto. Exacto. Bien. Sigamos. La anfotericina puede ser fungostático o puede ser fungicida, dependiendo de la sensibilidad del hongo y la concentración en sitio de acción. O sea, si tenemos una muy alta concentración, pueden atravesar la pared celular una cantidad suficiente de moléculas del fármaco, de anfotericina, para ejercer la acción, y en ese caso va a ser fungicida. Pero si la concentración es menor, tenemos un hongo menos sensible, la anfotericina va a poder actuar cuando el hongo se divida. El hongo, para dividirse, debe abrir la pared celular por un momento, ¿sí? Porque una célula tiene que dar lugar a dos, por lo tanto en algún momento la pared celular se debe romper y luego se va a volver a armar, ¿sí? Entonces en ese momento la anfotericina puede ingresar y puede ejercer su mecanismo de acción. Pero mientras la célula fúngica no se divida, entonces la anfotericina no va a poder actuar. Entonces en ese caso va a ser fungostático, o sea, solo va a poder actuar deteniendo el crecimiento, ¿sí? Si el hongo no se está multiplicando, entonces no puede actuar, ¿no? La anfotericina tiene un amplio espectro de acción y es el fármaco de elección para tratar micosis sistémicas, ¿sí? ¿Está bien? Acá está un poco un dibujo, un esquema que muestra cómo se une al ergosterol y abre un poro en la capa lipídica por donde salen potasio, entre otras moléculas pequeñas, pero provocando una pérdida importante de contenido que lleva a la destrucción celular. La anfotericina dijimos que se administra por vía intravenosa. ¿Dijimos? No, dijimos que es el fármaco de elección para micosis sistémica. Bien. Su vía de administración es intravenosa, ya que no se absorbe por tracto gastrointestinal. ¿Ah? Es un compuesto muy poco soluble, ¿ah? Por lo tanto, para administrarlo por vía intravenosa es necesario tecnológicamente desarrollar algún tipo de formulación que permita que la anfotericina se solubilice en la formulación para poder ser administrada, porque obviamente no podemos administrar algo que no está disuelto, ¿no? Entonces hay distintas formulaciones, y esas formulaciones, algo muy interesante es que pueden tener diferencias en la farmacocinética. O sea, por más que esta es una administración intravenosa, ¿sí?, distintas formulaciones pueden provocar distintos perfiles farmacocinéticos, ¿no?, a la misma dosis. ¿Por qué? Porque las formulaciones van a liberar anfotericina, por más que se administran por vía intravenosa, van a liberar anfotericina de manera diferente. La formulación convencional usa desoxicolato, que es una sal biliar, para solubilizar la anfotericina en formas de micelas, ¿no? El desoxicolato con la anfotericina se disocian en sangre, ¿no?, donde el fármaco se une a lipoproteínas plasmáticas y se distribuye en los tejidos, ¿no? Esta disociación con desoxicolato se da de manera bastante rápida, ¿no? Se libera bastante rápido la anfotericina del desoxicolato en la sangre. Es importante el perfil de liberación porque la anfotericina tiene algunos importantes efectos adversos, principalmente a nivel renal, ¿no? La nefrotoxicidad puede ser importante, ¿no? También puede provocar fiebre, escalofríos, hipotensión, anemia,
pero el efecto adverso más importante es la nefrotoxicidad. Su actividad y su toxicidad dependen de la concentración. Algunas alternativas al desoxirribonato, como les comentaba antes, son algunos complejos lipídicos y algunos liposomas, ¿ah? Que son estructuras de este tipo muy chicas, ¿ah? Es decir, estructuras más de circunferencia que pueden solubilizar al principio activo y transportarlo desde la formulación a la circulación, ¿sí? Después de la administración intravenosa. Estas formulaciones tienen un perfil de liberación de anfotericina bastante más sostenido, bastante más lento. Por lo tanto, disminuyen la exposición máxima y disminuyen la nefrotoxicidad. La desventaja que tienen es que son bastante menos accesibles, son más costosas, ¿no? Entonces a veces se reservan para algunos casos, por ejemplo, para niños, donde queremos proteger especialmente la función renal, ¿no? Porque hay mayor sensibilidad, ¿sí? También se dice que las formulaciones estas de liposomas logran una mayor penetración del principio activo a la célula. O sea, facilitan también el transporte del principio activo a través de la pared celular y por lo tanto tienen mayor efecto, ¿no? Para la misma concentración. Entonces, este es solo para mostrarles un ejemplo de cómo algunas formulaciones también pueden modificar la farmacocinética y también el efecto que provoca principio activo. Los antibióticos no poliénicos tienen otro mecanismo de acción. Como antibióticos están producidos por hongos, están producidos por Penicillium glyciofulvum. La gliciofulvina es insoluble en agua, inhibe la mitosis del hongo por interacción con los microtúbulos del uso mitótico. ¿Ah? O sea, como célula eucariota, cuando se divide, se forman microtúbulos que son fundamentales para separar el material genético y para generar una fuerza que hace que las células se dividan en dos, ¿sí? Esos microtúbulos son polímeros, se van polimerizando a medida que avanza el proceso de mitosis, ¿no? Y se forman en ese momento. Se forma cuando la célula está en división. Lo que hace la gliciofulvina es inhibir, interaccionar con estos microtúbulos, impidiendo que ejerzan su función correctamente. Por lo tanto, la gliciofulvina tiene acción fungostática, ¿ah? Porque actúa solo en células que estén en el proceso de mitosis. Si la célula no se está dividiendo, la gliciofulvina no va a tener una acción. La gliciofulvina tiene una biodisponibilidad aceptable, 50%, se administra por vía oral, pero tiene especial afinidad por células de la piel. Se va acumulando en las capas dérmicas, ¿tá? Y es muy activo, es muy efectivo, la palabra, para combatir infecciones a nivel, infecciones en la dermis, ¿tá? O sea, se utiliza para tratar la dermatofitosis. Otros antibióticos poliénicos, para nombrar algunos, la nistatina, la natamicina, ¿ah? Algunos tienen uso tópico, se utiliza para la candidiasis, por ejemplo, no como la gliciofulvina que tiene uso oral. Las alilaminas eran otro grupo de fármacos que estaban en la primera diapositiva, disminuyen la síntesis de ergosterol al inhibir una enzima que está involucrada en uno de los pasos de síntesis del ergosterol. La síntesis del ergosterol está mostrada solo para ilustrar acá a la derecha de la diapositiva, ¿ah?
no es la idea que se aprendan todo esto, ni mucho menos, pero es solo para poder mostrarles cómo hay distintos pasos en la síntesis del ergosterol, ¿sí? Y las salilaminas inhiben una enzima, esta es la escualeno 2,3-epoxidasa, que pasa escualeno a óxido escualeno, ¿sí? Al inhibir ese paso, inhiben la formación de ergosterol, ¿no? Se acumula entonces escualeno en la célula, y esto lleva a la lisis celular, porque no se puede, no tenemos, el hongo no tiene el ergosterol que necesita para darle estabilidad a la membrana celular, ¿no? Los otros principios activos que inciden en la síntesis del ergosterol son los azoles, ¿no? Derivados imidazólicos. Inhiben también la síntesis del ergosterol, pero en otro pasaje. Ven acá, lanosterol, azimosterol, ahí están los azoles, ¿ah? Inhiben otra enzima entonces, ¿ah? En las dosis utilizadas son fungostáticos, ¿ah? Los azoles, algo importante, es que son grandes inhibidores enzimáticos, principalmente la CYP3A4. La CYP3A4 es una enzima que está involucrada, como les muestra esta diapositiva, está involucrada en el metabolismo de un 36% de los fármacos que se utilizan en el mercado, que están disponibles en el mercado farmacéutico, ¿no? Por lo tanto, hay cualquier fármaco que provoque una inducción o una inhibición sobre CYP3A4 tiene una gran probabilidad de generar interacciones farmacológicas con otros fármacos que sean sustratos de esta enzima, ¿sí? Entonces su metabolismo se podrá aumentar o disminuir. En este caso, los azoles son inhibidores enzimáticos, fuertes inhibidores enzimáticos, por lo tanto pueden disminuir el clearance de fármacos que se metabolicen por CYP3A4, aumentando su exposición, ¿no? Y es importante porque frecuentemente provocan interacciones farmacológicas. Ejemplos de los azoles, tenemos varios. El ketoconazol tiene amplio espectro, ¿ah? Se utiliza para tratar infecciones sistémicas, también infecciones superficiales, tienen buena disponibilidad oral y metabolismo hepático. Miconazol se utiliza en micosis superficiales, en que dependiendo de las características, sean las características farmacocinéticas de los distintos azoles, tienen distinto uso, pero el mecanismo de acción es siempre el mismo, ¿no? Y también cambia un poco el perfil de toxicidad, ¿no? Dependiendo de la distribución que tenga, pero dependiendo de las características también farmacocinéticas. El fluconazol es otro, itraconazol, voriconazol, y hay varios más, ¿eh? Son fármacos que se utilizan bastante. Algunos se utilizan para micosis superficial, otros para sistémica, ¿no? Todos comparten el mismo mecanismo de acción. Y acá hay otros imidazoles para aplicación tópica. Las equinocandinas son otro tipo de antimicóticos. Inhiben la síntesis de beta-glucano en la pared celular. El beta-glucano era uno de los componentes de la pared celular. Al inhibir la síntesis, inhiben la formación de la pared y por lo tanto son fungicidas, ¿no? Ya pueden destruir la célula fúngica. Un ejemplo es la caspofungina, ¿no? Que se reserva, tiene un uso frecuente en inmunosuprimidos. Las pimidinas fluoradas es el último tipo de fármaco antimicótico que vamos a ver. Inhiben la síntesis de ADN-ARN en un mecanismo que un poco ya vimos, actúan como sustratos, ¿sí?
de la ADN o la ARN polimerasa, inhibiendo la formación de la cadena, ¿no? La fluoxitocina es un derivado de la citosina, es un profármaco, también se utiliza en otras patologías. Se convierte en células fúngicas, y esto es importante porque es lo que le da selectividad. Se convierte a 5-fluoracilo por una enzima que está más presente en esas células, y luego es trifosforilado para dar el compuesto activo, ¿no? O sea que es un profármaco, como dice acá, ¿no? Tiene buena absorción oral y amplia distribución. Tiene sí reacciones adversas que pueden ser importantes, como leucopenia y trombocitopenia. O sea, si son reversibles, es un fármaco que se utilizaría en situaciones bastante más graves, más serias, de infección por hongos, ¿no? Los hongos, al igual que los virus, también tienen mecanismos de resistencia, pueden sobreproducir la proteína blanca, como por ejemplo el aldosterol, pueden alterar estructuralmente la proteína blanca para ser menos sensible, tener menos afinidad al fármaco. Pueden cambiar pasos metabólicos para obtener el mismo producto, disminuir la permeabilidad o inactivar, o sea, metabolizar el fármaco intracelularmente, ¿no? O sea, también hay mecanismos de resistencia. Sí, ahora voy. Hay mecanismos de resistencia, por lo tanto, siempre que hay mecanismos de resistencia es importante una correcta adherencia del paciente al tratamiento para asegurar que tenemos concentraciones efectivas, eficaces, seguras, durante la duración del tratamiento, ¿no? Concentraciones subterapéuticas, o sea, por debajo de una concentración eficaz, someten a los agentes patógenos a la presencia del fármaco, pero no, sin que el fármaco pueda ejercer su acción con un grado significativo, ¿sí?, que permita, ya sea su efecto, en este caso fungostático o fungicida. Cuando se da esa situación, los mecanismos de resistencia se generan más fácilmente, ¿sí?, porque el hongo está conviviendo con el fármaco, y el fármaco no puede ejercer su efecto de manera con una intensidad suficiente. Por lo tanto, es importante una correcta adherencia al tratamiento de estos principios activos. Una definición de profármaco. Profármaco es cuando el compuesto que se administra, el compuesto que se incluye en la formulación, en el medicamento y que se administra al paciente, no es el compuesto activo, no es el compuesto que ejerce la acción farmacológica, o sea, que se va a unir al receptor que queremos para provocar determinados cambios que den una respuesta clínica buscada, ¿no? El profármaco se transforma, ¿sí?, se metaboliza de alguna manera por distintos mecanismos, dependiendo del tipo de profármaco, se metaboliza en el organismo, ¿no?, para dar lugar al compuesto activo, al compuesto que tiene acción farmacológica. ¿Sí? Bien, y con esto terminamos la primera parte de la clase. Y vamos a pasar a la otra presentación. Antiparasitaria. ¿Sí? Bien. Aunque ya vimos parásitos, vimos los virus, que son parásitos intracelulares, cuando hablamos de enfermedades parasitarias, en general se hablan de otro tipo de parásitos, algunos de estos tres. Protozoarios, helmintos o artrópodos, ¿no? Como vimos también, o sea, la relación de parasitosis es similar. El parásito establece una relación de simbiosis, o sea, se asocia con otro organismo, se establece, se radica en otro organismo, en un organismo de otro ser vivo, habitando en su superficie o en el interior.
Y esa relación de simbiosis beneficia únicamente al parásito, que se nutre y se multiplica a instancias del hospedador produciendo un daño, ¿no? Hay procesos de simbiosis, o sea, de asociación entre seres vivos, que no implican un daño a uno de ellos o que se beneficie uno solo. Por ejemplo, el mutualismo beneficia a los dos seres vivos, a los dos organismos que participan de esa relación, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de parásitos, son seres vivos que invaden otros organismos y establecen una asociación, pero que solo los beneficia a ellos, ¿no? En toda relación huésped-parásito siempre es importante evaluar las vías de transmisión, la vía de transmisión, la vía de entrada, salida, porque un poco lo que vamos a estar, lo que queremos controlar, ¿no? Es que prolifere, o sea, que se disperse esa infección a lo largo de la población, ¿no? Bien, entonces los parásitos que vamos a ver acá son, como vimos, los protozoarios, que son parásitos unicelulares, o los parásitos multicelulares. Y dentro de los multicelulares vamos a separar helmintos o gusanos, ¿ah? Gusanos coloquialmente se llaman helmintos, o artrópodos, ¿no? Y dentro de los helmintos hay distintos tipos de gusanos, ¿no? Las enfermedades parasitarias pueden ser oportunistas cuando causan daño a un paciente cuando su sistema inmune está deprimido, o sea, en ciertos casos aprovechan determinadas situaciones para establecerse y causar daño al hospedador. O sea, oportunista no quiere decir que no toda infección va a provocar también daño al hospedador. Se puede instalar, pero provocar el daño en ciertos casos, ¿no? Y los parásitos primarios son aquellos para los cuales su infección siempre viene acompañada de una enfermedad, ¿no? Cuando se establecen, provocan daño. Las enfermedades parasitarias son un problema sanitario importante, principalmente en el mundo en desarrollo, subdesarrollado, en algunos países de Asia, África y Sudamérica. Es un problema porque el tratamiento farmacológico también es complicado. Para la gran mayoría no existen vacunas disponibles y el control se basa en medidas profilácticas y tratamiento, pero también es limitado. Podemos clasificar los parásitos de acuerdo a dónde se instalan. Si se instalan en la superficie del hospedador, son ectoparásitos. Si se instalan adentro del organismo, son endoparásitos. De acuerdo a su ciclo vital, o sea, si todo su ciclo vital se cumple en el mismo organismo, o sea, invadiendo al mismo organismo, son permanentes, o temporales cuando a lo largo de su ciclo vital habitan distintos seres vivos, o distintos lugares. O sea, pueden cumplir su ciclo vital afuera del organismo del ser vivo al cual invaden y en el cual se van a terminar instalando. Y después, de acuerdo a la dependencia, y esto ya lo vimos, los obligados necesitan, necesitan la relación de parasitosis para reproducirse, ¿no? Como los virus, ¿no? Los facultativos pueden alimentarse, o sea, necesitan, los obligados no sobreviven sin el huésped, ¿no? Si no parasitan, si no están invadiendo a otro ser vivo, no sobreviven, no se pueden reproducir, ¿no? Los facultativos sí pueden reproducirse por fuera del organismo al cual invaden.
Vamos a ver los ejemplos, vamos a ver los parásitos que nombramos y vamos a ver algún ejemplo de tratamiento. Van a ver que el tratamiento es bastante limitado. Bien. Los protozoarios son los unicelulares, ¿no? Son organismos unicelulares eucariotas, heterótrofos, o sea que se alimentan de sustancias orgánicas que fabrican otros organismos, eso es heterótrofo. Tiene un papel importante como herbívoros y consumidores en el proceso de descomposición en la cadena alimentaria. O sea, hay muchos protozoarios, solo una minoría son parásitos. Un poco algo parecido a lo que hablábamos para los otros. Provocan infecciones que son problemáticas en pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? O sea, cuando las defensas del paciente están disminuidas, las infecciones se vuelven un problema causando una enfermedad. ¿Tá? Bien. O sea, que de alguna manera son oportunistas esas enfermedades. Vale. Pueden formar quistes. Los protozoarios tienen esa capacidad de formar quistes adentro del organismo resistentes que le confieren un estado de latencia donde no se reproducen, pero se pueden diseminar. ¿No? Las infecciones que provocan en los humanos, hay distintos tipos de infecciones. La infección en la sangre, se puede multiplicar en la sangre, por ejemplo, el tripanosoma. El tripanosoma es un tipo de protozoario, lo vamos a ver. Infecciones en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo el toxoplasma, ¿no? La toxoplasmosis, o en las vías genitales, como las tricomonas. Acá ya van viendo que hay, o sea, les puede sonar alguno de estos nombres, porque son enfermedades que están presentes, ¿no? Con una incidencia a veces importante. Algún ejemplo, entonces, la amebiasis, por ejemplo, es un ejemplo de infección provocada por protozoarios, por la entamoeba. Es crónica, ¿sí? Porque se forman quistes en el tracto gastrointestinal que permanecen. Se transmite por vía orofecal, o sea, siempre que tengamos una vía de transmisión orofecal, sociedades o poblaciones que tengan un sistema sanitario más rudimentario, menos eficiente, van a estar más expuestas a este tipo de infecciones. ¿Sí? También cuando hay hacinamiento, también provoca que la incidencia de estas infecciones aumente mucho. ¿No? La amebiasis es una enfermedad, una infección que tiene una incidencia importante. ¿No? Acá tengo un número, 480 millones de personas infectadas en el mundo, y este número puede ser un poco viejo, ¿no? 7% de la población mundial. El único huésped conocido de las amebas es el ser humano, ¿no? O sea que tienen un único huésped, ¿sí? Y como les dije, es una infección frecuente en áreas de hacinamiento y con salubridad deficiente, ¿no? Acá está el ciclo vital de las amebas. Forman quistes que son ingeridos, ¿sí? Y se instalan a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Se pueden instalar en el intestino. Y se pueden instalar a nivel de la mucosa intestinal, en la pared intestinal, pero incluso pueden atravesar la pared intestinal y radicarse en el hígado, por ejemplo, o en los pulmones. Incluso, o sea, cuando se empiezan a diseminar a lo largo del organismo, pueden llegar al sistema nervioso central. ¿No? Entonces, a medida que avanza sistémicamente, la infección se vuelve más grave. A nivel intestinal pueden provocar inflamaciones, colitis, disentería, que es diarrea prolongada, ¿no? Con sangrado. ¿Qué fármacos tenemos para tratar las infecciones por amebas?
hay dos principalmente, uno que es luminal y otro sistémico. Y eso es interesante para relacionarlo un poco con lo que ya saben de biofarmacia. El iodoquinol tiene escasa absorción oral, ¿no? O sea, su biodisponibilidad es muy baja, por lo tanto se utiliza como amebicida para las infecciones por amebas que estén en la pared intestinal, ¿sí? Que no hayan atravesado y se hayan instalado a nivel hepático o de manera más profunda, ¿sí? El iodoquinol lesiona el ADN del parásito, ¿no? Tiene ciertas reacciones adversas, pero en general en dosis elevadas. Es bastante bien tolerado, ¿no? Que tenga baja biodisponibilidad es fundamental para evitar un perfil de efectos adversos. O sea, casi se administra en el sitio de acción. El metronidazol es una medicina sistémica, ¿no? Porque si se absorbe, tiene un amplio espectro de acción, y en general se pueden combinar estos dos porque el metronidazol se va a absorber, por lo tanto su efecto a nivel intestinal, o sea, a nivel intraluminal va a ser muy limitado porque se absorbe y se va rápido. Entonces, la combinación es una estrategia frecuente, ¿no? Para tratar la amebiasis. El metronidazol es bien tolerado porque por más que tiene un mecanismo de acción que daña ADN, estamos hablando de que daña ADN de células eucariotas, por lo tanto podría dañar el ADN de las células de animales, las células del ser humano, por lo tanto teniendo un perfil de efectos adversos importante. Algo importante es que es un profármaco y que se transforma, pasa a la forma activa en un ambiente anaeróbico, en un ambiente donde la concentración de oxígeno es escasa, ¿no? Entonces, microorganismos anaerobios lo transforman a la forma activa. Entonces, es bastante activo contra este tipo de parásitos que generan esos microambientes con concentraciones bajas de oxígeno, donde el metronidazol se transforma en la forma activa y ejerce su acción, ¿no? Igual pueden aparecer algunos efectos adversos que a veces obligan a detener el tratamiento, a suspender, como náuseas, anorexia, diarrea, cosquilleos, algunas neuralgias, o sea, dolor nervioso en las extremidades, pero en general es bien tolerado. Otros protozoarios bastante famosos son los tripanosomas. Los tripanosomas provocan dos tipos de, hay dos tipos de enfermedades principales. La tripanosomiasis africana, que está provocado por Trypanosoma brucei, y la tripanomiasis sudamericana, que está provocada por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Tienen distintos nombres. Una es la enfermedad del sueño, la africana, y la enfermedad de Chagas es la sudamericana, ¿sí? Seguramente hayan escuchado acerca de la enfermedad de Chagas, ya que tiene una incidencia importante en países como Brasil, Paraguay, Argentina. Creo también, o sea, la zona media y de Sudamérica. En Uruguay la incidencia es un poco menor, ¿no? O sea, son tripanosomas, pero son distintos, ¿no? Algo importante es que son parásitos cuyo ciclo vital no lo cumplen solo en el humano, sino que también lo desarrollan en otros animales que actúan como vectores, ¿no? Transmitiendo el parásito de un individuo a otro, ¿no? En el caso de la tripanosomiasis africana, el vector es la mosca tsetse, y también la patología es diferente. Se inicia a nivel hemolinfático y hay dos tipos, pero se puede, la tripanosomiasis africana rhodesiana,
se disemina, por ejemplo, en el sistema nervioso central y provoca insuficiencia cardíaca como síntoma mayor. No me detengo mucho en esto porque realmente está bueno saber de las distintas enfermedades, pero no pretendemos que se aprendan estos detalles, ¿no? La enfermedad de Chagas tiene un vector que es el triatoma, la vinchuca, ¿sí? Y puede llegar a ser una infección crónica, ¿sí? Tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Chagas afecta de 8 a 11 millones de personas globalmente. Y, por ejemplo, zonas como, bueno, ya les decía, en Sudamérica, tiene una incidencia importante en Argentina, en Brasil, pero también en Centroamérica, tiene una incidencia importante, ¿no? El parásito penetra en la célula del huésped, o sea, ingresa, o sea, recuerden que los protozoarios son parásitos unicelulares, ingresa y se instala en este caso puede ser en el tejido muscular cardíaco o en las meninges, provocando inflamación, prolifera y causa destrucción celular, ¿no? El Chagas se trata con benzimidazol, que es un fármaco de rápida acción y distribución, que tiene acción similar a metronidazol, ¿no? En segundo lugar, se trata con nifurtimox, pero ambos, o sea, el benzimidazol tiene una acción similar a metronidazol, pero no es tan bien tolerado, ¿no? Entonces su uso es limitado, ¿no? Porque aparecen reacciones adversas que obligan, como anemia, diarrea, leucopenia, que obligan a establecer el tratamiento por un tiempo limitado. Esta es la incidencia del Chagas en el mundo, ¿sí? Como les decía, en Uruguay tiene una incidencia más baja que los países vecinos, Brasil, Brasil y Argentina principalmente son donde hay mayor distribución, mayor incidencia de la prevalencia de la enfermedad. México también, un problema. Otro protozoario complicado, que también afecta de manera importante a los países vecinos y que son infecciones que se van acercando territorialmente al Uruguay, es la leishmaniasis, está producida por la leishmania y su vector es un flebótomo, es la mosca de la arena, ¿no? Muchas veces la distribución de estas patologías, ¿por qué se distribuyen en algunas zonas? Es por la distribución del vector, ¿sí? Por donde esté distribuido el vector es por donde va a estar el protozoario, ¿no? Porque el protozoario se disemina gracias al vector. Es un poco lo mismo que pasa con el Aedes aegypti, el mosquito que transmite infecciones virales, transmite virus como el dengue, chikungunya o Zika, ¿sí? Entonces, controlar el vector se vuelve bastante importante para también controlar la diseminación de la parasitosis. La leishmania, entonces, la leishmaniasis es una enfermedad bastante complicada, ¿no? Tiene también se instala en perros y roedores, además del ser humano, ¿no? No sé si se recuerdan, pero hace relativamente poco, un año o dos, se viene hablando de que se detectaron perros con leishmaniasis en Artigas, en la frontera con Brasil, y bueno, en eso se estaba discutiendo mucho qué hacer con esos animales. La leishmaniasis puede ser cutánea, el parásito se instala en la dermis provocando ulceraciones, lesiones en la piel, o pueden ingresar un poco más a las mucosas y provocando un daño mayor, úlceras mucosas,
o incluso pueden instalarse en las vísceras, diseminándose en la sangre y causando fiebre y anemia. Y esa infección puede ser mortal si no es tratada. ¿Sí? El tratamiento es variado, ¿sí? Pero también es limitado, o sea, hay distintos fármacos que se pueden utilizar, pero es bastante limitado porque todos ellos tienen efectos adversos importantes a la dosis que necesitan administrarse para ser efectivos, ¿no? Este, Normalmente antimonios pentavalentes son los más utilizados, ¿sí? Se dan por vía intravenosa, vía intramuscular o vía tópica, ¿no? Son fármacos que tienen reacciones adversas importantes, ¿no? Anorexia, vómitos, náuseas, dolor abdominal, y se dan dosis separadas por muchos días, ¿no? En general, o sea, pueden ser cuando la infección es cutánea cuando está accesible el parásito, la curación, el porcentaje de curación es importante, ¿no? Bien. Acá tengo algunos apuntes que estaba viendo a ver si agregaban un poco más. Hay también otras terapias que no son tan farmacológicas, termoterapia, pero nos concentramos en las acciones farmacológicas. Lo importante, distintos tipos de leishmaniasis tienen distinto grado de dificultad en un tratamiento. A ver, porque tenía anotado acá. Para la leishmaniasis visceral, muchas veces es donde se administran antimonios pentavalentes por vía intravenosa, ¿sí? Para tener una acción sistémica, ¿no? La cutánea puede ser algo a veces complicada, pero hay que tratarla porque puede derivar, obviamente, de una mucocutánea o incluso absorberse, ¿sí? En general son infecciones que llevan un tiempo erradicarlas del humano. Otras infecciones por protozoarios. La toxoplasmosis es una infección provocada por Toxoplasma gondii, es un protozoario intracelular que tiene amplia distribución. Se calcula que aproximadamente 50% de la población es portadora. El ciclo vital está muy asociado a los gatos, pero su infección en general es asintomática, en un 80% de los pacientes, ¿no? El ciclo vital de los protozoarios tienen ovocitos que están en general vienen de las heces del gato, ¿sí? Y pueden persistir con capacidad infectante hasta 18 meses en la Tierra, ¿sí? O sea, una capacidad muy, muy grande. Pueden tener un parásito intermedio, como, ya, puede haber, estos ovocitos pueden pasar a un individuo directamente, o sea, luego de un proceso de maduración, o pueden tener hospedadores intermedios, y que el sujeto los ingiera, por ejemplo, al comer carne poco cocida, frutas mal lavadas, ¿no? Entonces, la forma que ingresa al ser humano se puede instalar, se llaman taquizoitos, que pueden infectar células nucleares en el hospedador, replicándose y dañando tejidos, ¿no? Algunos síntomas que pueden causar, o sea, se pueden instalar y provocar una infección asintomática o provocar complicaciones. Las complicaciones a veces dependen de las características del paciente. Tenemos poblaciones de riesgo como los neonatos, los ancianos o los pacientes inmunodeprimidos.
Algunos de los síntomas son fiebre, erupciones plantares, palmares, ¿no? En el embarazo se controla mucho. Sí, sí, hay que controlar mucho porque hay que tener algunos cuidados cuando se detecta que la mujer se infecta por primera vez, porque la primera infección ocurre durante el embarazo. Bien, ahí se trata. ¿Bien? Entonces ahí hay que tratarla para evitar la transmisión vertical, porque la infección en el neonato provoca daños importantes, ¿no? Si se trata durante el embarazo, la probabilidad de transmisión disminuye. Este, bien, sí. Bien, entonces comúnmente para mujeres embarazadas se realiza un diagnóstico, se realiza el análisis para detectar, para ver si está presente para el parásito. ¿Sí? Bien, ¿qué fármacos se administran? La infección aguda se puede tratar eh, con fármacos que inhiben la síntesis de ácido fólico, ¿sí?, en el parásito. Esto no lo vimos, pero el ácido fólico, o vitamina B9, es una vitamina necesaria para la formación de proteínas estructurales. Por lo tanto, los heridos son dependientes de este compuesto. Y estos fármacos apuntan a disminuir la disponibilidad de ácido fólico en el parásito, ¿no? Pirimetamina y sulfadiazina. Como reacción adversa, porque obviamente también disminuye la disponibilidad de folatos para las células eucariotas, perdón, para las células animales, generan depresión de médula ósea, ¿no? Hay fármacos alternativos. En el embarazo se recomienda la espiramicina, que se administra continuamente hasta el parto, ¿no?, que tiene un mecanismo de acción similar. La espiramicina es un macrólido, un antibiótico. Van a ver más el mecanismo de acción cuando vean antibióticos. La infección congénita para los recién nacidos se trata con pirimetamina oral diaria o sulfadiazina durante un año, ¿no? Y bueno, también hay otras estrategias. No nos vamos a meter mucho. En el caso de los macrólicos, los macrólidos lo van a ver bien cuando vean antibióticos. También las sulfonamidas y fármacos que son de amplio espectro, que no solo se administran para tener una acción bactericida, ¿sí?, o bacteriostática, sino también para tratar este tipo de infecciones por parásitos. Así que lo van a ver más cuando vean antibióticos. No, creo que no. Seguimos viendo infecciones causadas por protozoarios. Y vean qué tan distribuidas están. Uno de los parásitos más importantes, que tiene una mayor incidencia a nivel mundial, es el Plasmodium, que causa la malaria, o el paludismo, ¿no? Está muy presente y es un problema muy grave, principalmente en África. Cuando hablamos, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las muertes por año, la malaria es una de las infecciones que causa más muertes por año, ¿sí? La malaria también se transmite por el vector Anopheles, el mosquito. No sé si ya lo nombramos. No, creo que no. Cumple un ciclo vital en el mosquito, una parte de su ciclo vital, pero luego el mosquito, cuando pica al paciente, hace que el parásito se instale, se instala en el hígado, pero después se reproduce y se multiplica en la sangre, ¿no? Y bueno, puede provocar
complicaciones importantes, ¿no? Tiene síntomas variados, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, y el tratamiento farmacológico a veces es profiláctico, cuando todavía el plasmodium no se está reproduciendo en la sangre, pero sí está instalado en el hígado, ¿ah? Por ejemplo, bueno, principios activos de los cuales se habla bastante en la actualidad por el coronavirus, como la cloroquina, son principios activos utilizados para tratar la etapa eritrocítica cuando el plasmodium se está multiplicando en la sangre, ¿no? Bien. ¿Ahí tiene el micro prendido? No. Creo que no, porque tengo muteado a todos. Bien, para la malaria hay mucha investigación en curso porque el tratamiento es limitado, ¿no? Entonces, se trata de generar vacunas, de tener fármacos más efectivos. Eritrocítica es la etapa donde el principio activo se multiplica en sangre, ¿sí? Bien, vamos a cerrar hablando, estamos viendo, un poco de otro tipo de parásitos, los gusanos, los helmintos. Los helmintos se pueden separar en nemátodos, son gusanos redondos. Después tenemos los platelmintos, son los gusanos planos. Los gusanos redondos, no segmentados, desarrollan su ciclo vital en un único huésped y la transmisión se da por ingesta de huevos maduros o larvas, ¿no? La triquinosis es una de las patologías causada por este nematodo, Trichinella spiralis. Infecta ratas, osos, cerdos, humanos, ¿no? En general, la transmisión a humanos se da por ingesta de carne. La triquinosis, entonces, el parásito el gusano se instala en el tejido, en el músculo esquelético, ¿ah? Desde el intestino migra hacia el músculo esquelético, formando quistes, causando problemas de coordinación, respiración y fallas cardíacas. Es una infección importante. Otro tipo de nematodos son, por ejemplo, los oxiuros, que tienen un nivel de incidencia importante, una prevalencia en niños importante, se transmite por vía orofecal también. Hace poco. Ahí volví. Tenemos un corte por día, parece. Una baja de internet por día. ¿Acá se cortó? Lo que dije de la triquinela es que la triquinela se instala en el músculo esquelético, y cuando se instala forma quistes y provoca problemas funcionales al músculo esquelético. Esos problemas pueden ser de coordinación o pueden ser también de respiración o fallas cardíacas, ¿no? Otros nematodos son los oxiuros, ¿no? Que tienen también un ciclo vital restringido al humano. El principal síntoma que provocan es prurito anal, ¿no? Tiene una alta prevalencia en niños, ¿no? Porque se rascan y tienen una infección orofecal así, importante. Las filarias que provocan sí, eso lo dije, no sé si, pero la triquinela, o sea, en general se ingiere por carne de cerdo que está mal cocida. Las filarias se instalan en el sistema linfático humano, ¿no? Y provocan inflamación importante de la linfa, y provocando edemas, ¿no? Que se conocen como elefantiasis, porque por ejemplo en las piernas provoca una hinchazón importante. Este gusano se transmite por picaduras de mosquitos. Está más presente en zonas tropicales o subtropicales. La ascardiasis, provocada por otro nematodo,
Son parásitos que viven en la luz del intestino delgado. Esto es una ascaris en el intestino delgado. Tiene transmisión orofecal. Las complicaciones, estos gusanos en general crecen allí y también se multiplican allí. Por lo tanto, las complicaciones que pueden tener las ascaris están vinculadas a obstrucción intestinal o perforaciones del intestino. ¿Okay? Podría poner muchísimas fotos desagradables, pero mejor ponemos solo una foto ahí del gusano. ¿Qué fármacos se utilizan contra nematodos? Los benzimidazoles son fármacos de amplio espectro, interactúan con la tubulina, que es una proteína del citoesqueleto del gusano. El gusano tiene un esqueleto que tiene este compuesto, esta proteína, la tubulina, que es importante para su función. Los benzimidazoles se unen a esa proteína, provocando la inmovilización y muerte del parásito. En general, los benzimidazoles son bien tolerados. Tenemos mebendazol, albendazol, tiabendazol. Después, la dietilcarbamazina tiene especial actividad contra las filarias, provoca parálisis al inhibir sus receptores colinérgicos y altera la membrana haciendo susceptible al parásito a fagocitosis. En general es bien tolerado. Contra las filarias. ¿Sí? Otros fármacos contra nematodos son las lactonas macrocíclicas, la ivermectina. Los nematodos también son un problema, estas infecciones son un problema en los animales productivos, y también estos fármacos a veces se usan mucho en medicina veterinaria. La ivermectina induce una parálisis, se llama flácida, porque no induce la contracción, sino la relajación y impide la parálisis al interactuar con canales de cloruro que están presentes en el músculo de los gusanos invertebrados. Eso limita que el parásito cumpla funciones que le permitan proliferar, permanecer en el organismo, e incluso ingerir nutrientes. El descubrimiento de la ivermectina, su mecanismo de acción, valió un premio Nobel en el año 2015. Es un fármaco relativamente reciente. Después los helmintos, seguimos hablando de gusanos, los platelmintos, que le dije que son gusanos planos, con forma de cinta u hoja. Y van a ver que hay algunos que son bastante conocidos. El esquistosoma es un gusano que tiene que genera parte de su ciclo vital en el caracol, donde las larvas se desarrollan, se liberan al agua, desde donde ingresan al humano a través de la piel. La esquistosomiasis provoca inflamación en vejiga, hematuria, o sea, orina con sangre, y también sangre en heces. Otros platelmintos, estos platelmintos, los esquistosomas se llaman tremátodos, los otros los céstodos, son por ejemplo las tenias, tenia saginata y tenia solum, son gusanos que pueden crecer muchísimo instalados en la luz del intestino. ¿Right? También pueden atravesar, algunos de sus segmentos pueden atravesar las paredes intestinales e ingresar al cuerpo humano, o sea, ingresar al organismo, formando quistes. Y esos quistes pueden establecerse en pulmones, sistema nervioso central, hígado. Algunos de estos gusanos pueden vivir durante años en el organismo. ¿Qué fármacos hay disponibles contra esto? La niclosamida es de amplio espectro, inhibe la fosforilación anaerobia de ADP por mitocondrias del parásito, y además lesiona irreversiblemente la cabeza del helminto,
haciendo que el gusano se separe de la pared intestinal y se excrete, ¿no? O sea, la fosforilación anaerobia de ADP para generar ATP que necesita el parásito para cumplir funciones. El ATP es una fuente de energía. Entonces, el parásito ahí ya tiene se limita la actividad del parásito, pero además se lesiona irreversiblemente la cabeza del elemento, haciendo que el gusano se separe, porque el gusano está unido a la pared intestinal e ingiere nutrientes a través de la pared intestinal, ¿no? Porque está agarrado ahí a la mucosa, ¿no? La niclosamida entonces tiene un espectro amplio de acción y genera que se excrete el gusano. Otro es el praziquantel, tiene mayor absorción, pero aumenta la probabilidad del esqueleto del gusano, especialmente a calcio, provocando contracciones y parálisis. Es menos tolerado, generando efectos adversos en algunos casos importantes. Bien, para terminar, tenemos el otro tipo de parásitos también importantes, que son los artrópodos. Los podemos dividir en ácaros, como las garrapatas, y piojos, ¿sí? Que causan distintos tipos de infecciones. Estos son ectoparásitos porque viven en la superficie del huésped, ¿sí? Ingiriendo, provocando daño por ingesta, o sea, porque se prenden y ingieren nutrientes a partir bueno, del hospedador, del hospedador, ¿no? Pero además provocan también reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, y pueden tener otras complicaciones. Los fármacos que están disponibles, la ivermectina, por ejemplo, también se usa para tratar infecciones por artrópodos. También hay otros como las piretrinas. Las piretrinas son compuestos naturales que tienen propiedades insecticidas, afectan el sistema nervioso de los insectos, provocando parálisis y muerte. Tienen acción corta, ya que sufren hidrólisis, o sea que son bastante eficientes, ¿sí? Para el tratamiento principalmente de piojos en el cuero cabelludo. Hay otros artrópodos que se usaron hasta un momento, pero por ejemplo organofosforados que inhiben la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa se encarga de metabolizar la acetilcolina en la sinapsis, ¿sí? Entonces, si se inhibe esta enzima, la acetilcolina permanece en la sinapsis provocando una parálisis pero de contracción, no una parálisis flácida como decían. Pero el malatión, que es el que se usó en algún momento, ya no se utiliza más, está clasificado como probable cancerígeno. Últimamente estamos usando más piretrinas y en algún caso ivermectina. ¿Ah? Bien, un poco, esto era lo que teníamos para conversar hoy, terminando esta primera etapa de infecciones. Después van a complementar estos temas con un tema muy importante que son los antibióticos. Pero bueno, vimos muchos tipos de fármacos. A veces vieron que los tratamientos a veces son limitados en los casos de alguna parasitosis, pero la idea de esto es dar una visión general de las distintas parasitosis que hay y algunas herramientas farmacológicas, las que son más efectivas, las vimos un poco más. No tengo bien claro ahora el calendario del módulo 3, pero creo que, si no me equivoco, estaba publicado en el audio, el programa. Bien. ¿Alguna duda que tengan? Los temas que faltan, pues se van a ir poniendo. Yo creo que el programa tendría que estar, pero tendría que estar por ahí.
en el aula. Fíjense, si no le digo a Cecilia a ver si puede subir. Bien. Bueno, que pasen bien. Ahora tienen clase el lunes, si no me equivoco, lunes que viene. Cualquier cosa nos comunicamos por el foro si tienen alguna otra duda. Bien. No tengo fecha de parcial todavía. Hasta luego, pasen bien.